mi mayor challenge, diría yo, que fue en el huracán María. Eso fue terrible. Yo creía que yo no podía sobrepasar esa etapa porque estuvimos mucho tiempo sin luz y sin agua. Yo diría más de 8 meses que estuvimos sin luz y sin agua. Teníamos que hacer las filas para poder buscar gasolina, para buscar el agua. La comida no había prácticamente. La poquita que había que nos daban era bien limitada. Tú ibas al supermercado y tú no podías comprar lo que quisieras. Y con una familia grande pues se hacía difícil. Creo que esa fue la etapa más difícil para mí, estando aquí en Puerto Rico. Aunque a pesar de todo, que cuando pequeña pues pasé por huracanes, pero con María nunca había pasado algo. Y sí, a veces se me iba la luz de vez en cuando, o el agua, pero no 8 meses, no más de 8 meses. A pasar Navidades y que tú no tengas ni el arbolito de Navidad, prender una bombillita. O sea, son muchas cosas que son tan simples en la vida, pero cuando tú no las tienes, es cuando más tú aprecias esas pequeñas cosas de la vida. Como tan simple, el agua. No tanto la luz, porque la luz llegaba el día y estaba de día y tú podías bregar, pero el agua, ya eso otro 20 pesos como decimos nosotros, el agua era esencial, lo cual tampoco tenía. Por eso yo encuentro que fue bien difícil. Pero ahí viene cuando yo compré la casa y el río. El río mío, como ya yo lo había limpiado, yo aproveché esta agua del río y la usé a mi favor, a pesar de que no estuviera bien limpia, que se digamos. Pero mira, me echaba una gotita de cloro y yo podía lavar mi ropa. ¿Ves? Podía flochar los toilets. No me la podía tomar porque todavía no teníamos nada, no estábamos preparados para tomármela, porque después que vinieron otras personas que nos trajeron suministros de la diáspora, que me dieron unos buckets que no podía limpiar el agua, ya ahí no podía limpiar el agua del río porque no la podíamos beber, porque estaba sucia, obviamente, con la temporada que hubo, que todo salía mal, todavía estaba bien sucia el agua, pero a pesar de todo, la pudimos usar tan siquiera para poder lavar la ropa. O sea, que fue, por eso que digo, limpiar los ríos, por eso es tan importante en tener nuestras áreas de río limpias, porque no vamos a saber cuándo la vamos a necesitar. En algún momento dado, quién sabe que sea algo peor que María, vamos a necesitar nuestros recursos. Y si los tenemos, ¿por qué dejarlos tirados? ¿Por qué dañarlos? Es muy importante. Me digo a la gente, se lo vuelvo a traer, lo repito, que es muy importante mantener nuestras aguas limpias. Hagan conciencia y hagan lo que tengan que hacer. Y si no puedes hacer nada, tampoco no ensucies. Pero tan siquiera eso, no ensucies. Yo reconozco y lo puedo manifestar durante Huracán María, hubo una transformación. Y yo lo puedo describir como una muerte y volver a nacer. Y no es hasta ese punto que yo siento que tengo la madurez, que me siento como un adulto maduro,
No sé si eso viene del miedo, del dolor, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que vimos, de las secuelas que trajo María, que no es hasta ese entonces que yo siento que tengo una perspectiva de la vida completamente diferente a la que tuve hasta ese momento. La superficialidad, lo banal, ya no tiene espacio. Y es la vida que quiero continuar, la vida que me place. Siempre me sentí que no pertenecía, siempre fue un reto vivir aquí y cómo poder encajar. Y ahora no hay que encajar, fluye, no lo cambio, no veo un futuro fuera de Puerto Rico, me duele el desplazamiento. Y yo sé que ese dolor en la marcha va a lograr otros cambios, pero Huracán María fue el punto donde hubo esa transformación en mí, y me imagino que así fue con muchos de nosotros. Hubo un momento en que todos fuimos iguales y nos dio la oportunidad de escuchar, de ver, de mirar, de realmente mirarnos unos a otros. Y en ese sentido es por lo que sigo puntualizando que hubo una muerte y nací otra vez y soy otra persona. Lo siento así y soy la persona que quiero seguir siendo. Tienes que adaptarte. Era parte de pertenecer. No fue hasta Huracán María que no disfruté de mi perdón. Antes, pues, es parte de pertenecer, o sea, cómo te vistes, cómo llevas tu pelo, si llevas maquillaje, si no llevas maquillaje. Y ya de ahí no importó. Y no hay esa necesidad de tener que cumplir para que te acepten. Y entonces te vas conociendo y te miras de verdad, como quien, o sea, miras de verdad quién eres. Creo que María nos dio esa oportunidad de desnudarnos y de desmantelarnos, de quitar toda esa apariencia que lo que ha hecho es dividirnos. El poder sacar las fuerzas de donde no las teníamos para ayudarnos, conociéndote o no conociéndote, era el survival mode. Tenías que seguir funcionando. Tú ni tan siquiera, por lo menos hablando de mi experiencia, no había un espacio para pensar en lo que yo estaba haciendo con mí. ¿Sabes? Ese dolor, esa desesperación que uno iba cargando, lo único que lo llenaba era seguir ayudando, seguir comunicándose, seguir buscando. Y yo creo que nos hizo crecer mucho. Todo lo que yo creo que no había crecido en esas décadas anteriores que estuve aquí, lo crecí en esos meses posterior a María. Creo que muchos podemos decir la vida antes de María, la vida después y la que tenemos ahora, que todavía no nos quitan el guante de encima. Sí, podría hablar un poquito de eso, de cómo quizá la naturaleza, la tierra misma, las aguas, quizá te daban como que ese refugio, o que fueron como que testigos a tu proceso. No sé si sentiste lo mismo o algo parecido. Libertad de ser. Porque ya esas cadenas que no vemos pero que están ahí, de alguna manera estábamos libres, fuimos libres y creamos nuestros propios sistemas para seguir sobreviviendo todo lo que trajo esa catástrofe, todo lo que estábamos viviendo a nivel político, económico y la tierra. En lo que respecta a mí, lo que yo siento es que me trajo esa libertad, esa conexión con mis ancestras, con miembros de mi familia que también han pasado muchas vicisitudes por razones políticas, de ideología política, y ahí encontramos un fin común. Nos pudimos conectar nuevamente, y creo que en ese sentido de libertad, dentro de todo este caos, sí hay libertad.